Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a empezar con, hola Alexander, Adriana, bueno, y hasta ahí fui, hola Martín. Em, ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado tantas veces del sentido de la curación homeopática? ¿A dónde queremos ir con la medicación homeopática? ¿Hacia dónde vamos con la curación homeopática? ¿Qué buscamos con la curación homeopática? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Hacia qué lugar? ¿Cuál es nuestro propósito? Como hablamos siempre, el propósito que es estar bien, sentirse bien. Ese es el propósito vital. Hahnemann tenía claro estas cosas. Lo que pasa es que para comprender profundamente a Hahnemann hay que leer todo Hahnemann. Todo Hahnemann. Hay que leer los prólogos a las materias médicas, a las diferentes ediciones del órgano y los escritos menores, llamados menores de Hahnemann, que en realidad son escritos mayores de Hahnemann. Entonces vamos a leer una pequeña cosa escrita por Hahnemann que nos da la pauta de lo que Hahnemann pensaba que era el hombre. Y van a ver cómo este pensamiento de Hahnemann respecto del hombre se inserta estas conversaciones y estas charlas que nos trae siempre Matías, en este caso el camino del héroe. Es decir, el héroe significa eh, este tránsito por la vida terrenal que hace el hombre, ¿no? ¿Y quién es el hombre? Hahnemann había dejado la medicina en aquellos tiempos, cuando él se recibió de médico, no le gustaba el tipo de medicina que había, y él dice en este escrito que se llama Esculapio en la balanza, que es un escrito de 1805, pero que él lo escribió mucho antes, por lo menos 10 años antes, donde él habla eh, de la enfermedad y del hombre, pero el hombre como un proyecto de algo, no simplemente el hombre como un eh, estado, como un ser viviente que no tiene ningún propósito. Y dice, ¿no? Dice que se preguntaba a él, ¿no? Cuando veía que se enfermaba tanto el hombre, independientemente de su calidad moral, se enfermaban. Se enfermaban los buenos, se enfermaban los malos, se enfermaban los justos, los injustos. Y él decía, ¿cómo puede ser? ¿No? Y entonces decía Hahnemann, habitante de la tierra, me decía, dice Hahnemann, ¿cuán limitado es el número de tus días en este mundo? ¿Y cuántas dificultades encuentras a cada instante para proporcionarte una existencia soportable cuando quieres permanecer en el camino de la moral? Mas todos estos goces tan caros que pagas, ¿qué son por sí mismos cuando te falta la salud? ¿Con cuánta frecuencia no sucede que se desarmonice la salud y que sea perturbada por incomodidades más o menos graves? ¿Cómo calcular el número de enfermedades y de dolores bajo cuyo peso los mortales se doblegan y se arrastran penosamente hacia el camino de su existencia, y que no les perdona ni aún en medio de los inciencios de la gloria ni de los goces del lujo? Es decir, todo hombre puede enfermar y todo hombre va a morir. Y agrega Hahnemann, sin embargo, oh hombre, cuán noble es tu origen, cuán grande tu destino, cuán elevado el objeto de tu vida. ¿No estás destinado a aproximarte por medio de sensaciones que aseguran tu felicidad, de acciones que ensalzan tu dignidad, de conocimientos que abrazan el universo, al gran espíritu que adoran todos los habitantes de los sistemas solares? Vuelvo atrás a las palabras de Hahnemann. Sin embargo, oh hombre, cuán noble es tu origen,
cuán grande es tu destino y cuán elevado es el objeto de tu vida. Potencia, todo lo que potencial hay en ese hombre. Y dice, ¿no estás destinado a aproximarte? ¿De qué manera? Por medio de tus sensaciones que aseguran la felicidad y por medio de acciones que ensalzan tu dignidad, de conocimientos que abrazan al universo, al gran espíritu que adoran todos los habitantes de los sistemas solares. Fíjense lo abarcativo de Hahnemann respecto del hombre. Eso es lo que vamos a tratar y estamos tratando en la universidad de fortalecer, porque era el pensamiento de Hahnemann. Y en nuestro país, acá en la Argentina, el que hizo una exégesis de esa cuestión fue nuestro querido maestro Tomás Pasquero, desde principios del siglo XX, ¿no? Es decir, ¿a quién estamos curando cuando curamos? ¿Y qué estamos esperando que aparezca con la curación? Pensando que el remedio va a generar un estado de salud. ¿Qué estamos esperando que suceda? Estamos esperando suceda que el paciente nos diga que estoy mejor, doctor, duermo mejor, estoy más tranquilo, o a este hombre que es noble en su origen, que tiene un gran destino y que es muy elevado el objeto de su vida. A ese hombre estamos curando. A ese hombre que debería, por medio de las sensaciones que aseguran su felicidad y acciones que ensalzan su dignidad, a conocimientos que lo puedan hacer abarcar al gran espíritu que adoran todos los seres del universo. Ese es nuestro hombre, el que viene al consultorio y nos dice, doctor, vengo porque me duele el estómago, vengo porque tengo asma. Ese hombre es este otro hombre, potencial, sustancial, el que está escondido, digamos así, lo más recóndito de la conciencia humana, de cada uno. Por eso vamos a tratar esto, y esas son los pilares donde se debe amparar el tratamiento homeopático, en su más profunda intención. Mati, gracias por estos jueves tuyos. Hola Marce, bueno, hola a todos. Mientras hablabas pensaba qué visionario en muchos aspectos fue Hahnemann, más allá de lo homeopático, qué visión tenía de la salud. Y yo espero que la charla de hoy sea una charla muy pasqueriana, eh, muy digna de Pasquero. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero bueno, a mí me formaron sus maestros, así que de alguna forma soy un pasqueriano de segunda generación, soy nieto de pasquero, no hijo de pasquero. Eh, Ayer mientras preparaba la charla pensaba que la mayoría de la gente que viene y consulta dice, y estoy mal. El motivo de consulta es que estoy mal. Después sí, me duele la cabeza, tengo mal el estómago, tengo dolores articulares o sufro de ansiedad. Pero esencialmente es no sé qué hacer con esto que me pasa, y esto que me pasa es la vida. Y, y en ese camino, o mejor dicho, y eso que le pasa, tiene muchísima relación con esto que vamos a hablar. Entre la audiencia hoy hay médicos y veo pacientes. Entonces voy a tratar de hacer un mix para que sirva a los dos. La verdad es que este tipo de charlas, cuando las preparo, me hacen mucho bien a mí y me alimentan el consultorio, así que me dan de comer y ayudan a mis pacientes. La mayoría de la gente lo conoce, pero igual voy a hablar rápidamente del Héroe de las Mil Caras, que es el libro de Joseph Campbell, y esto de qué es el viaje del héroe.
el viaje del héroe es un concepto que fue creado por Joseph Campbell, como dije, en 1949 escribió un libro que se llamó El héroe de las mil caras, que es un libro muy conocido. Él en realidad era escritor, profesor universitario, pero que se especializó en mitología y en religiones comparadas, y descubrió algo que él llamó también monomito, tomando un concepto de un libro de James Joyce, eh, en donde lo que describió es más o menos, casitas más, casitas menos, con diferente decorado. Hay un periplo que recorren los héroes mitológicos. Ese periplo, el viaje del héroe, tiene algunos componentes. Eh, de Jonás a Adán, de hasta la vida de Cristo, está contada como un mito, más allá de verdad o no histórica, a Buda, o a nuestros héroes actuales, héroes con muchas comillas, eh, como pueden ser hasta los superhéroes. Y en el fondo, si nos ponemos a ver la vida o la historia de Superman, la historia de Luke Skywalker, el héroe de la Guerra de las Galaxias, eh, hasta Toy Story eh, o Ulises, tienen un mismo andamiaje estructural que prescinde de algunos elementos, agrega algunos elementos, mueve decorado, pero en sí tiene una estructura. Y esa estructura, si nos ponemos a ver, y la vamos a describir hoy, tiene mucho que ver también con nuestra vida. Básicamente es un camino en donde, vamos a ver después los elementos, pero Superman es el hijo de un gran hombre que no convence a la gente de su planeta que su mundo está por ser destruido, lo sube a una carcasa espacial y lo manda a la Tierra. Y entonces lo primero que sufre es un destierro y una partida. Y esa partida lo lleva a un mundo, del mundo ordinario al mundo extraordinario, en donde él está y debe vivir un periplo y de alguna forma luchar para que este nuevo mundo no se destruya como se destruyó y se fragmentó el anterior. Eh, el rey león es el hijo de un gran rey, otra vez, muere el gran rey y él sufre el destierro. En el destierro encuentra mentores y amigos, y después de avanzar, crecer y apropiarse de eso que tiene eh, en su interior, y de tomar al padre de alguna forma, después lo vamos a explicar mejor, eh, le toca regresar para restaurar un orden. Y lo mismo con Luke Skywalker, el de la Guerra de las Galaxias, que es un chico que es el hijo de un gran Jedi, que cayó en la oscuridad y él, sin saberlo, es portador de una gran fuerza y está llamado a redimir el mundo. Es un periplo y otra vez no fallar allí donde su padre falló. Y si nos ponemos a pensar, nuestra vida también puede ser contada como el camino del héroe, porque estamos en un lugar, podemos pensar que primero estuvimos en un lugar que sí, definitivamente no sabemos qué era, pero seguro estuvimos en otro lugar que fue el vientre de nuestra madre, cruzamos un umbral, nacimos y tenemos un periplo, y el fin de ese periplo es el regreso a ese magma de donde venimos y al que vamos. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Y aquí aparece el concepto de Heidegger, de esos dos hitos que no elijo cuando nazco, cuando muero, pero en el medio mi tarea es darle un sentido a esta vida. Y también darle un sentido a lo que nos pasa. Y al modo de fractales, estas imágenes geométricas que en su interior guardan la misma imagen y la misma imagen y la misma imagen infinidad de veces,
si la vida es un viaje del héroe, la niñez es un viaje del héroe. Eh, la carrera universitaria es un viaje del héroe. Y cada día es un viaje del héroe. Y entonces salgo de un útero que era mi cama, vivo un periplo y regreso. Y el gran desafío es no regresar siendo el mismo. Eh, y la enfermedad, entonces, ¿qué lugar juega la enfermedad aquí? Bueno, de este orden originario, que en realidad generalmente es una comodidad incómoda, hay algo que al héroe lo expulsa. Lo llama primero, pero si no va, lo expulsa, lo saca y lo obliga a cruzar un umbral en donde el mundo ordinario deja de ser el mundo ordinario para transitarse a un mundo extraordinario. Hay un orden originario desde el punto de vista ya, si se quiere, cosmogónico, en donde hubo un momento en donde el hombre estuvo en comunión con sus dioses, el exilio de los dioses, la caída, digamos, desde el punto de vista se llama mitológico y cosmogónico, y ese orden originario pasa a estar fragmentado. La enfermedad muchas veces es eso que nos expulsa y nos obliga a, a transitar un lugar nuevo, a ocupar un lugar nuevo. Y en este punto va algo que aprendí antes de ayer. En realidad, siempre lo tuve, pero nunca lo había visto con tanta claridad. Porque nosotros solemos decir el sufrimiento, ese gran maestro, la enfermedad, esa gran maestra que nos enseña, que nos obliga a cambiar, que básicamente de eso se trata una consulta homeopática y de eso se trata el encontrarle un sentido a nuestra enfermedad, que no es encontrarle un sentido, sino encontrar, es desencriptar ese lenguaje para poder comprender qué es lo que está mal en nuestra vida o qué puede ser mejorado. La verdad es que yo quiero problematizar este concepto, porque si la enfermedad es un gran maestro, chicos, es hora de que cambiemos nuestros maestros. De verdad, es hora de que dejemos de pensar que sufrir forma parte de un modo de aprender, porque en el fondo estamos usando el mismo concepto que se usa cuando se piensa que castigando a un chico va a aprender mejor. El otro día mi hijo, que es un gran perdedor de buzos y camperas, sale del club y le digo, Fran, ¿y tu buzo? Me lo olvidé adentro. Entonces salió corriendo, desesperado, y yo enojadísimo lo seguí. Por suerte tuve que caminar bastante hasta que lo alcancé, y mientras lo alcancé tuve tiempo para reflexionar y yo pensé, si yo me enojo y lo reto porque perdió el buzo, ¿va a acordarse de no perder su buzo? No. Si él tiene mucho miedo, por el miedo va a mejorar su memoria y no perder su buzo, de ninguna manera. Entonces, por suerte me tranquilicé y cuando llegué, digo, tranqui, Fran, buscame. Apareció el buzo. Así que esta no terminó mal. Pero con la enfermedad pasa lo mismo. La verdad es que cuando nos enfermamos, sinceramente, es porque hubo 28 luces rojas que no vimos. Y no se trata acá de reprocharse por no haber visto las luces rojas. Se trata de reflexionar por qué no vemos las luces rojas. Hay que dejar de decir que la enfermedad es un gran maestro. Hay que empezar a decir que la enfermedad es el maestro residual, es el maestro último recurso.
y cuáles serían los recursos previos o cómo hacer para no llegar a ese extremo. Bueno, acá voy a meter una persona que a mí me vuela la cabeza y me encanta, que es Marshall Rosenberg, eh, lamentablemente ya fallecido, una de las personas que desarrolló la comunicación no violenta, el Non-Violent Communication. Él habla de que para lograr un ejército de personas obedientes, lo primero que hay que hacer es hacerles que tengan miedo, culpa, vergüenza, pena, miedo a la autoridad, todas cosas que en el fondo lo que hacen es que la persona se desalinee de sus necesidades y pierda registro de sus necesidades. El otro día me pasó que le pregunté a una paciente, bueno, ¿cuáles son tus necesidades? Y me dice, bueno, trabajar, poder llegar a fin de mes, dormir, porque si no, no puedo trabajar. Y yo le dije, tus necesidades son una porquería. Tenés muchas mejores necesidades, vamos a buscar las mejores necesidades. Bueno, necesitas disfrutar, sí, y reír, y recibir y dar cariño, y, y poder vibrar con otros. Y no necesitas silencio, y no necesitas risa. A mí me pasó lo mismo. Cuando empecé el curso de comunicación no violenta, lo que me pasó es que la primera vez hice tres necesidades tenía, y después cuando empecé a anotarme eran 11 millones. Entonces, primer gran concepto, que esto me parece como muy importante. Tenemos que entender que cuando nos enfermamos hubo un montón de necesidades a las que no atendimos, a las que no fuimos capaces de escuchar. Y entonces, el proceso de curación con un paciente también va a tener que ver con revincularlo con sus emociones, con sus sentimientos, con sus necesidades. Y sus necesidades no son las necesidades hipertrofiadas, porque cuando aparecen necesidades hipertrofiadas, hay otras necesidades que, que están siendo desoídas. Marcelo, te veo escuchando, te veo escribiendo, así que yo te doy la palabra para que meta a escuchar ahora, si querés. Y estabas hablando, hablaste de tantos temas. Uno es el paciente en el consultorio. El paciente en el consultorio trae el mérito del dolor. ¿Por qué yo digo el mérito del dolor? ¿No? Porque el dolor es una de las pocas cosas que matan al tiempo, ¿no? O sea, cuando la persona tiene dolor, no hay pasado, no hay futuro, hay presente, hay dolor presente. Y esa conciencia de atemporalidad, en realidad, te conecta con los deseos más profundos y más verdaderos. Si una persona en el momento de dolor, si uno le pregunta qué va a hacer cuando no tenga dolor, no, va a contar cosas muy profundas de sí mismo. ¿Cierto? Nos va a decir, bueno, yo quisiera, no sé, es como las pacientes que se están por morir, ¿no? Que tampoco empiezan a tener conciencia de futuro, porque están previos a la muerte. Entonces, esos tiempos, ¿para qué los quieren ocupar? Y para, no sé, para perdonar al hermano, para ver de nuevo a su amigo con el que se distanció. Es decir, en esos instantes, ¿no?, de enfermedad o de dolor, también se contacta con esos deseos profundos. Por eso que a lo mejor a ese instante hay que llamarlo el maestro, ¿no? Pero no la enfermedad, como decís vos, la enfermedad nos enseña, ¿no? La enfermedad nos enseña en esos momentos, ¿no? En esos momentos críticos, ¿no? Por ejemplo. Y una cosa que me gustó que lo dijiste, la curación es
revincularse con los deseos originales, digamos así. Es decir, la enfermedad ha hecho que el hombre haya perdido lo que desea. Entonces, nunca está conforme porque desea cosas que nunca son las que verdaderamente desea, por detrás de ese deseo, ¿no? Eh, yo conté esa experiencia que tuve, ¿no? En el avión, cuando me morí, digamos así, en el avión, digo yo. Por lo menos era lo que decían los que me estaban atendiendo, que creían que respira, respira, no respira. Eh, y lo primero que sentí yo fue que mi mente estaba dividida en dos, una que quería, que decía, no, despertate porque están diciendo que estás muerto. Y otro que me decía, no, estamos, estamos bien, relajá, qué sé yo, que hablen. Y yo estaba como en un lugar equidistante a eso, ¿no? Donde veía esas dos partes mías, ¿no? Una que me llamaba, otra que decía, quédate. Y las voces de la gente, un médico, y el único médico era yo, del avión. Así que no había médico. Y de repente fui hacia otro lugar, más profundo que toda esa situación que yo estaba viviendo, en un lugar de absoluta paz como nunca viví en mi vida, y con la sensación de que tenía absolutamente claro todo, ¿no? Es muy difícil explicar, ¿no? Como de tener el conocimiento absoluto de todo, de mí, de mi familia, de los que están, de los que no están, de los que partieron, de los que vendrán, ¿no? Y ahí fue cuando escuché, ¿no? Se murió, y fue como un sacudón, y bueno, salí de ese lugar. Pero ese lugar a mí me dejó esto que vos estabas diciendo, ¿no? El saber que hay dimensiones de uno en uno, ¿no? Y dimensiones que generan deseos diferentes. Cuanto más lejos está uno de uno, el deseo va a ser diferente y distinto. Entonces, esto de que la conexión, la curación sea conectarse con los deseos originales, que era algo que Hahnemann también pretendía por lo que hemos leído, uy, genera una relación en el consultorio absolutamente distinto, porque aunque yo esté en un lugar absolutamente extraño a ese lugar, aunque yo sea quien sea, en ese momento del consultorio estoy en contacto con mi verdadero ser médico, ¿no? Entonces también tengo oportunidad de encontrarme con ese deseo mutuo de las cosas más profundas, que es de lo que está enfermo el mundo, que es lo que vos estás queriendo decir, ¿no? El mundo no está enfermo de las cosas que se supone que está enfermo, la plata, la economía, está enfermo de otra cosa, ¿no? Esto que decías, en realidad creo que hay muchas dimensiones de la integración que exige la curación, que ya sería atravesado el umbral, estaremos en la iniciación, que es la segunda etapa del héroe, en donde uno vive las vicisitudes, esencialmente de enfrentar la sombra, que después la hablamos, pero hay una integración transversal y longitudinal, por ponerle dos dimensiones, porque no tienen dimensiones, en donde por un lado uno es, ha sido, será, y es todo presente al mismo tiempo. Es decir, estoy separado del magma del que vengo en total apariencia, y estaré unido, y el unido y el separado es el mismo y no. Y este sería como una de las claves. También eso permite entender de que la vida no es el bien superior, porque la vida está enmarcada dentro de otro transitar mucho más profundo. Eh, y voy a apelar a un chiste de Quino, en donde Mafalda dice, si durar es vivir, prefiero un single de los Beatles a todo un long play de no sé quién. Entonces, hay un momento en donde hay que saber valorar que la vida tiene un tiempo y ese tiempo es suficiente y obedece a reglas que exceden lo que nosotros comprendemos de este mundo. Ahora, es muy interesante lo que acabas de decir porque va
de lleno con lo que plantea la mitología. Para la mitología, una herida no puede ser reparada, sino que no existe el concepto de reparación, porque es una refundación. El mundo no puede ser reparado, debe ser refundado. Y de la misma manera, una persona no puede ser reparada a través de la devolución a un orden anterior, sino que la persona debe, desde un concepto escorpiano, morir y renacer a una forma más auténtica de sí mismo. Eh, y al mismo tiempo, la palabra sanación tampoco existe. Lo que existe desde el punto de vista mitológico, lo que existe es la palabra integración, porque solo se cura quien logra integrar sus aspectos disconexos, su sombra con sus luces, quien logra superar los falsos opuestos. Hay una frase que dice Marshall Rosenberg que es: hay un lugar más allá del bien y del mal, de lo correcto e incorrecto, de lo apropiado e inapropiado. En ese lugar te encontrarás y nos encontraremos. Eh, Superar la fragmentación es poder tomar nuestra historia, es poder tomar la vida de quienes nos fue dada, es tomar a nuestros padres y todos los que vienen detrás. Es apropiarnos de nuestro legajo y nuestra herencia. Eh, Integrarnos es integrar la sombra. Eh, Marcelo, interrumpime cuando quieras en esto, porque sé que Estaba, es un estaba, tema que... estaba pensando en lo que decís, lo que estabas hablando. Hay una técnica milenaria que se dice japonesa, pero en realidad es china, vietnamita también, japonesa, que es el kintsugi. Kintsugi. Kintsugi es la forma de reparar los recipientes, ¿no? Que se Ah, quiebran, sí. que es una laca con hilos de oro, donde se va a reparar esos pedazos. Y entonces esa pieza reparada, que vuelve a recobrar utilidad, digamos así, pero que luce sus cicatrices de oro, es más valiosa que la que nunca tuvo una fractura, ¿no? Como que la vida necesariamente se va haciendo valiosa en función de la resolución de lo que nosotros llamamos enfermedad, ¿no? Y la resolución de lo que es la enfermedad no es volver a un orden viejo, No, sino volver a un nuevo orden. así Y es, ese nuevo orden implica integración. así El es. otro día le pregunté a una paciente, ¿y cuál sería, qué cosa no querés? Y me dijo, no quiero parecerme a mi madre. Y yo le dije, déjame adivinar, sos igualita tú. Me dice, sí. Eh, Decime tres cosas buenas que tuviera tu mamá. Y mamá era fuerte. Se había ido, las abandonó de chiquita. Dice, pero mamá era muy fuerte. Y era una mujer esbelta y era una mujer muy inteligente. Entonces, dentro del proceso de curación la mandé a que, como un mantra, repita: yo soy como vos, mamá, pero a mi manera. Porque no quiero que sea como su madre, pero quiero que sea como su madre. Quiero que pueda tomar esa fuerza, pues si no, no tiene cabida esto mágico que existe cuando el paciente se cura. Eh, Hace poco una paciente me hizo un regalo, me dijo, yo viví toda mi vida protestando porque mi madre me había dado un 2% y quejándome del 98% que no me había dado. Y ahora entiendo que ese 2% era el 100% que ella tenía, así que yo vivo feliz con mi 100% y lo otro me lo tengo que dar yo. Estos son aspectos que tienen que ver con integración. Eh,
Desde el punto de vista mitológico, todos estamos llamados a participar de la redención del mundo desde nuestra propia redención, desde nuestra propia cura. Eh, Iba a decir algo que se me fue. Y dice el Talmud, quien salva una vida, salva al mundo. Claro, Eh, por otra parte, en los ritos que tienen que ver con la reparación del mundo, se apela a las fuerzas originarias que se pusieron en juego cuando se fundó el mundo. Esto lo menciono porque, como muchos de nosotros somos médicos, tenemos que entender de que en la consulta médica nosotros estamos apelando a las fuerzas que participaron cuando esa paciente fue gestado, cuando esa persona nació. Nosotros estamos apelando a esa misma fuerza. Y el paciente tiene que lograr apelar también a esa fuerza originaria. Porque la curación, por extraño que parezca, es un volver a algo que nunca se fue. Parece un juego de palabras, pero es exactamente así. Los pacientes dicen, doctor, volví a ser yo. Pero ¿y usted nunca fue seguro? No, pero volví a ser yo. no, ¿Y usted nunca fue optimista? No, pero volví a ser yo. claro. Es volver a una potencialidad, es volver a una esencia que estaba inscripta en algún lado, pero no estaba a la vista. Sí, el reencuentro con los deseos originales, que eso es algo que yo veo en el consultorio que está muy determinado en los pacientes que se curan, ¿no? El encontrarse con lo que, esto era lo que yo quería. Y eso se ve en los niños. Los niños son siempre como una fuente de enseñanza. Yo ahora que puedo disfrutar de mis nietos, tengo nietos adolescentes y nietos muy chiquitos. Y cuanto más viejo estoy, más disfruto de los chiquitos, ¿no? De las cosas que me dicen los chiquitos. Y lo que traen y a dónde van, qué es lo que buscan, ¿no? Eso es una cosa maravillosa. Quiero preguntar, el Resende que estoy viendo que está medio nublado, ¿es Antonio? No puedo creer que estés aquí, Antonio. Qué alegría me da verte. Qué alegría que me da verte. Antonio es un gran pediatra de Brasil, de San Pablo. No sé si no es el mejor. Qué bueno que está verte, Antonio. Tenés el micrófono para decir lo que vos quieras. Tantos años recorrido y con tantas enseñanzas que diste por el mundo y tantas veces hablamos de estas mismas cosas con los chicos. Ahí estás. Muchas gracias, maestro. Estoy muy contento en poder asistir a sus opiniones. Muchas gracias, muchas gracias. Y concuerdo en Gracias. gênero e grau. Isto é realmente o trabalho del pediatra. Claro. Claro que sí. Algún día nos darás una charla, Antonio. Antonio es un profesor que los alumnos no se querían ir nunca de sus clases, duraran lo que duraran, por su forma de dar las clases y demás. Muchas gracias. Gracias por estar acá, Antonio. En esto que estábamos hablando, Mati, si uno tiene claro que el paciente que viene a consultarnos por cualquier cosa que nos consulte es un ser que está en un camino y que ese camino es un camino de alguna manera sagrado. De alguna manera sagrado, es un camino de alguien que puede ser un avatar. Eso es así. Porque el estar en contacto con lo profundo es estar en contacto con lo, digamos, arriba. Cuando uno dice arriba, se habla de
dimensiones de la existencia, ¿no? Esas personas que te dicen, por ejemplo, yo no sé, pero antes, ¿no? Yo me peleaba con todos y ahora no me peleo más. Antes salía en el auto y siempre me parecía que el otro era un tonto, que el otro era un idiota, que cómo hacía esto, qué sé yo, y ahora no, por ahí me... Recuerdo un caso, ¿me lo permitís? Porque este tema lo vamos a hablar, me parece que este jueves y el jueves último de, de octubre. Es un tema que es un temazo el camino del héroe, porque es hablar del hombre en su intimidad más profunda, aunque veamos su superficialidad, ¿no? ¿Me dejás un minutito que cuento esta historia? Sí, sí, dale, 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 sí, sí, por supuesto. Yo atendía a un hombre que era el director, era en la época de los militares en la Argentina, y era el director de una de las más importantes compañías de autos de la Argentina. No te saben que en la Argentina las compañías de autos mueven la economía, así que él, siendo director de esa compañía, era como ser casi un ministro de Economía, ¿no? En aquellos tiempos. Vino a verse al consultorio, después que yo lo medico, a las 3 meses, él me empieza a consultar por teléfono, mire, me dice, no, estoy bien, estoy viendo mejor, qué sé yo, demás. Y un día me dice, mire, quiero ir a hablar con usted, pero quiero que me la saque esta medicación. Yo, ¿cómo que? Sí, sí, porque esta medicación me produjo algo que no me gusta, que me lo quiero sacar, no lo quiero tener. Y es por la medicación. Y yo, pero no, cuénteme, que no, déjeme que yo vaya a su consultorio. Y vino al consultorio. Y entonces me dice, mire, eh, yo tomé el remedio y a los 15 días, 20 días de esto, estaba entrando con la custodia en el auto, blindado, porque aquellas épocas eran épocas violentas, a la fábrica, como todos los días. Y en el mismo momento que yo entraba, venía un hombre en bicicleta que era un operario de la fábrica también para entrar, como sucede siempre, cada vez que, que entro a la fábrica. Pero este hombre se detuvo, bajó la cabeza, lloviznaba, y yo pasé al lado y lo miré. Llegué a mi oficina y dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Si yo vengo de una familia que no era una familia rica. Si mi tío también andaba en bicicleta y era operario de esta misma empresa. ¿Cómo puede ser que yo entre en un auto confortable y una persona que está, mientras está llovinando o lloviendo, se meta para mí y me deje pasar? Dice, y no me saqué esa persona de la cabeza, doctor. Y esto es por el remedio que usted me dio, estoy seguro, porque a mí nunca me pasó esto. Y entonces tuvimos una lucha intelectual respecto de que, bueno, la decisión estaba en él, si cambiar hacia lugares más humanos de él o seguir en esta situación como empresario exitoso y director de semejante universidad, que eran los dos mundos propuestos, ¿no? El sálvese quien pueda, cuando yo tengo más poder, vos correte, o eres igual a yo en los principios fundantes de la existencia, ¿no? Y no vino más este hombre, no quiso seguir, no quiso seguir. Eso es lo que está hablando Matías respecto de lo que propone el tratamiento homeopático, ese cambio que tiene que ver con estos valores, no simplemente con sentirse bien, ¿no? Y frente a esto, en realidad, curar síntomas es hablar de pavadas, aunque a veces no es una pavada, porque molesta mucho el síntoma. Y esto que vos decís da pie justo para lo que sería la tercera etapa. Está la partida, el exilio, la iniciación, y una vez superada la prueba, una vez adquirido el objeto mágico, que es lo que tiene que buscar el héroe para llevar, está el regreso, porque tiene que volver y llevárselo a la comunidad. No hay curación sin este cambio de energía del que hablaba Pasquero.
de una energía centrípeta en donde todo gira en torno a mí y alrededor mío, y todo lo que viene a mí, para cambiar a ser una persona que girando desde mi centro puedo salir al encuentro amoroso con los demás, al encuentro generoso y dativo del adulto. El regreso implica definitivamente, como un hombre nuevo, y esta es la paradoja, porque es un regreso y el que regresa nunca es el que salió, ya es otro. Desde el punto de vista mitológico es otro. De ahí que en muchos mitos está el ingreso en el vientre de la ballena, que es un huevo cósmico, un útero en donde el individuo se pare por segunda vez. Tenemos la tarea de lo que Hahnemann dijo muy claramente: alcanzar los altos fines para los cuales hemos sido creados, y que Marshall Rosenberg dice, una de las necesidades más básicas e importantes del ser humano es el meaningfulness, la necesidad de encontrarle sentido. Y Marshall Rosenberg agrega que en mi lenguaje es cómo contribuyo yo a la vida, cómo contribuyo yo a la magia de la vida. Y es una pregunta que médicos y pacientes nos tenemos que hacer todos. ¿Cómo contribuyo yo a este milagro de la vida, que en el fondo es participar de la redención del mundo definitivamente? Maravilloso. ¿Cómo volver a ese lugar donde la vida sea un milagro, ¿no? Donde disfrute ese pedacito último de chocolate que lo hago eterno en mi boca como el amor por otras cosas, ¿no? Por la contemplación de la sonrisa de mi hijo, qué sé yo. Exacto. Exacto. Hay un aspecto muy interesante que a mí siempre me apasionó en esta concepción del héroe, que es la vuelta, ¿no? No es el triunfo, es la vuelta. En la vuelta es donde está la consagración de lo que se obtuvo, ¿no? En la vuelta cambia el héroe y cambia la comunidad, ¿no? Porque en la vuelta el héroe de alguna forma ha comprendido que es la comunidad. Hay un libro, ahí está, sí, hay un libro muy interesante que se llama Filosofar en clave tojolabal, que escribió un americano, imposible que me acuerde el nombre, pero lo pueden encontrar porque está en PDF en la web. Filosofar en clave tojolabal. Los tojolabales son una tribu en México que tiene un lenguaje en donde de tanto en tanto hacen como repeticiones sonoras, tiqui, 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 tucu, 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 kiki, kiki, kiki. Entonces están tiqui, 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 hablando y siguen hablando y tiqui, tiqui, tiqui. Y hacen repeticiones. Y esas repeticiones, esta persona lo que descubrió haciendo el estudio es que significan yo soy tú. Es una afirmación en donde no es que vos y yo estamos unidos en otro plano, sino directamente yo soy tú. Sí. Y es lingüísticamente hablando, en su lengua, constantemente lo repiten como para hacer esa reafirmación. Sí. Y entonces el autor, el libro básicamente se basa en el enorme peso que tiene esto a la hora de entender cómo entienden el mundo y cómo ven al otro. La curación desde un plano más profundo es entender de que somos el mismo mal. Claro. De alguna manera la curación es una conversión, ¿no? Una Exacto. conversión. ¿Convertir hacia qué? Hacia lo que verdaderamente somos, ¿no? Sin perder el sentido de lo que somos. Por eso que es importante lo de Kintsugi, porque la vasija que se repara sigue siendo vasija. No la reparan para hacer un jarrón, sino para seguir siendo una vasija. Es decir, para que recupere su verdadera originalidad, ¿no?
¿Cuál es el contenido que tenemos nosotros, ¿no? Porque la vida de la persona puede ser muy simple o muy compleja, y sin embargo los dos están buscando, son el mismo héroe, digamos así, por decirlo así. Están buscando lo mismo en el fondo, con aptitudes Jugando con ese diferentes. concepto, Marce, yo creo que así como un gimnasio no es exclusivamente para los lesionados, sino para que la gente pueda ir y tener mejor estado de salud sin enfermarse. Creo que parte de la consulta tiene que estar orientada y nuestra vida tiene que estar orientada a tener otra vez otros maestros, a que la enfermedad no sea lo que nos obliga a integrarnos, sino que nuestro cotidiano andar tiene que ser un descubrir, ir juntando nuestros pedazos por donde vayamos y decir, mira, este pedazo estaba ahí, y ir incluyéndolos, ir integrándonos, para no necesitar maestros tan severos. Sí. ¿Qué vamos a hablar el jueves que viene, el otro jueves, el de octubre? En ¿Qué te realidad parece? tenía ganas de que hablemos sobre comunicación no violenta, que me parece que también tiene mucho que ver con esto. Y es un temazo, temazo maravilloso. Ahí la veo a Dora, que cada vez que hablo de comunicación no violenta, así con la cara así. Eh, es hermoso, es hermoso. Mm. Sinceramente es un tema súper apasionante porque realmente tiene que ver con cosas que se pueden trabajar muy bien en el consultorio y que, y que tienen su efecto en cómo vivimos. Pero bueno, podemos también echarlo con esto, porque Sí, este sí. tema Sí, es un tema se puede ver desde para muchos muchas planos y charlas. entonces ¿Cómo lo ves esto en o sea, en qué aspecto vos ves a tus pacientes cambiar con el tratamiento en este aspecto? ¿No? Es decir, ¿qué buscas vos en el paciente cuando el paciente se está curando, apuntando a estas sanaciones mayores, digamos así, ¿no? se me viene a la mente el título de un libro, El hombre en búsqueda de sentido. Mm. En realidad, eh, interpreto que el dolor no es otra cosa que un no poder ser. Entonces, eh, desde distintas herramientas y distintos lugares, busco ayudar a que esto ocurra. Integrarse muchas veces es tomar a los padres, es hacer una relectura de lo que sucedió en nuestra vida. En esto un autor que me gusta mucho es Gabor Maté, que trabaja con trauma healing, con la curación del trauma, y, y entender que muchas veces lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, cómo nos han enseñado en la escuela, forma parte de golpecitos de martillo a la tetera que ha ido perdiendo pedazos y que hay que ir integrándolos y aceptando de que muchas veces no somos lo que nos gustaría y tampoco está mal y no nos vamos a corregir a los trompazos. Y esto uno lo tiene tan incorporado que digo esto y 7 minutos después soy un padre horrible enojándome con mis hijos. Y es cotidiano el trabajo. Una vez entrevistaron a la esposa de Fred Rogers, una persona que yo ya he traído muchas veces, que eh, era una persona que tenía un programa de animación infantil en Estados Unidos década del 70, una persona maravillosa, que trataba temas como divorcio, mudanza, enfermedad, discapacidad en sus programas, con una altura y un nivel filosóficamente muy alto. Y una le preguntaba a la mujer qué se siente vivir con un santo. Y la mujer dijo, no, él no es un santo. Dice. Decir que es un santo es insultarlo. Él es una persona de muy mal carácter, lo que pasa es que trabaja todos los días para mejorarlo. Entonces,
Ese es el camino, ¿no? Exactamente, Ese es el exactamente. camino. ¿No? Y la amorosidad para poder corregirse, porque la verdad es que las palabras que usamos para corregirnos muchas veces son tan Sí. horribles. Yo siempre busco en los pacientes, en los grados más profundos de la expectativa de uno, ¿no? Porque cuando el paciente, por supuesto, está con dolor, lo primero que uno busca es que el paciente no tenga dolor con el tratamiento homeopático, ¿no? O en última instancia que aproveche esta situación de dolor para significarse de una manera distinta, pero el sentido del tratamiento viene después de que sale de esta cosa aguda de la enfermedad, ¿no? Los pacientes que mejoran con nosotros y después siguen estando con nosotros porque les fue bien, pero no tienen tan claro para qué siguen estando con nosotros si ya están bien del dolor. Entonces ahí es donde hay que empezar a puntualizar algunas propiedades de la curación, ¿no? Pero nunca se habla de las propiedades de la curación, que es un tema muy interesante. Una es cuando el paciente empieza a agradecer más, a perdonar más, a disfrutar más de las cosas de la vida y a ocuparse de algunas cosas serias, ¿no? Que no tienen que ver necesariamente con la productividad, ¿no? Pero que tiene que ver con una cosa seria, como me dijo, es una mujer. Tantas veces salía al jardín con tanto problema que llegaba de porque mi hermano, porque mi madre, porque esto y qué sé yo, y el jardín me estaba esperando. Y ahora no veo la hora que se amanezca para salir al jardín y ver el jardín que tengo que regar acá y que tengo que regar allá. Y eso es parte de la curación, qué sé yo, de esa persona. No es que todos tengamos que salir al jardín. Pero bueno, buscar estas cosas que suceden en el camino de la Me, curación, me que son las que suceden en el retorno del héroe, ¿no? Cuando el héroe viene y vuelve. gustaría poner una palabra en esto de a Dios rogando, pero con el mazo dando, en el sentido de que, a ver, también la persona se tiene que curar, porque si tiene dolores de cabeza, hay enfermedades que no te matan, pero que hacen difícil la vida, y es difícil vivir con dolores todos los días. Entonces, hay un aspecto que también es concreto y tiene que ver con la salud física, porque somos seres energéticos, pero Claro, digamos, el hombre es mucho más energía que cosa, pero somos energía materializada y como materia nos regimos por las leyes de la materia biológica, biología humana. Así que esa biología humana también hay que repararla. Pero eh, hay más posibilidades de curar la biología humana cuando no solo la tratamos como biología humana. Ese claro. sería el concepto. Cuando entendemos que la biología humana está también regida por las leyes de la energía materializada, haciendo el camino inverso, ¿no? Claro. Es interesante, Eh, hay un cuento sobre el cuenco, un cuento que se cuenta siempre en Kintsugi, ¿no? Una mujer que tenía un cuenco para flusarlo de florero. Entonces le ponía tierra, le ponía, qué sé yo, y el cuenco se descascaraba hasta que se rompió el cuenco. Entonces alguien le dijo que tenía que hacer esta técnica para poder, bueno, se reparó el cuenco, y entonces el maestro que preparó el cuenco le dijo, bueno, pero para qué lo usa usted esto? Y no, lo uso porque pongo plantas y demás, y se le va a volver a romper. Tiene que usarlo para beber, porque este es un cuenco para beber. Y entonces recién esa persona empezó a darse cuenta de la utilidad de ese cuenco. Bueno, esto es más o menos lo mismo de lo que nos pasa a nosotros con la enfermedad. A veces la enfermedad deja cicatrices y hay que lucirlas. Son las secuelas del camino del héroe. Ahora tenemos que saber para qué usamos este envase al que llamamos cuerpo-mente, ¿no? Porque a lo mejor lo estamos usando como maceta y en realidad es para llenarnos para hacer cuencos, ¿no? Así que me parece que las charlas van por este lado, Mati, querido. Al que no los conoce, Matías es uno de los grandes profesores de la universidad, es un gran maestro de materia médica, aunque él no le guste que lo diga, pero ha iniciado otros caminos de reflexión muy profundos y que tienen que ver no con consideraciones que parten de su espacio interior, sino con cursos, con un montón de cosas que hace
Matías, y que le dan cada vez más un principio de autoridad muy importante en cada una de estas charlas. Así que yo como amigo querido de él estoy siempre muy a gusto de compartir estas cosas y bueno, seguiremos el jueves del jueves tenemos, mira, tengo acá marcadas las actividades. Mañana viernes los grupos de homeopatía de la universidad se reúnen con Marta Russo, los que están haciendo el curso regular, en una clase de materia médica. El martes 3 de octubre, los que puedan a las 14, no se pierdan los encuentros de impregnología que son abiertos a toda la comunidad. El martes anterior terminamos todos llorando. No me pregunten por qué. Si se dice que es difícil la relación online, no sé ahí qué sucede en ese departamento de impregnología, pero todos terminan emocionados, llorando, qué sé yo. Así que esos martes, que son los primeros de cada mes, no se lo pierdan, a las 14. Y al mismo tiempo, bueno, yo a las 11 tengo con el alumno que quiere de la universidad, a las 12, perdón, de ese martes, una aclarando dudas. Y los jueves de octubre, hay un jueves de octubre que no hay clase, que es el 12, ¿no? El 5 voy a dar yo en Caminos de Salud Consciente con la explicación de un caso. El 10 va a estar David Rosenstein, que va a dar Carcinosinum pulsatili fósforus en sus diagnósticos diferenciales, con historias clínicas. Y el 26, otra vez con Matías, tenemos esta charla que llega a mucha gente y se repite muchas veces. Así que estoy profundamente agradecido de haber encontrado este espacio y que Matías lo lleve adelante como lo está llevando. ¿Quieres decir algo más, Mati? Gracias. Gracias, Marcelo. Yo arranqué en la Escuela Médica Homeopática Argentina como alumno tuyo, así que soy también hijo de la escuela y hijo Así en es. algún sentido de los que fueron mis maestros, entre los cuales estás. Y gracias a todos por compartir estos momentos. Por ahí no los escucho, pero los veo con gestos mientras hablo y es muy hermoso también. Así que gracias. Y yo creo que, última palabra, diría que este tipo de temas, sobre todo para los que son profesionales de la salud, son temas muy importantes, porque el lugar de donde nos paramos a analizar el fenómeno, proceso, salud, enfermedad, atención, eh, tiene mucho impacto en nuestros pacientes. Sinceramente, cuando leo un lindo libro o estoy haciendo un buen curso, el consultorio anda mejor. Por Así supuesto, que los invito a hacer esto. por supuesto, Panta por querida, te supuesto. veo en un mes. Subrayo eso. Cuando yo estoy mal, por X motivo, yo no les digo nada a mis pacientes, pero faltan, no vienen, postergan. Puedo irle otro mes. Cuando yo estoy bien, no tengo horarios en el curso. ¿Y eso qué significa? Es ese otro orden implicado donde todos los fenómenos están relacionados de otra manera, ¿no? Bueno, Matías, Exacto. muchas gracias por acercarnos Eh, tus estudios, tus conocimientos. bueno, gracias a vos, Marcelo, porque también este es un espacio de mucha libertad y ustedes siempre me dejan Sí, hacer, así que así lo también es. te agradezco a vos y al negrito. Y así lo será Bueno, siempre. gracias a todos, que tengan hermoso día. Gracias, querido. Hay una cosa que me olvidé de decir, hay un libro que acaba de salir, que dice Homeopatía no es efecto placebo. Es un libro que está en portugués. Por ahí si pueden van a poner cómo poder llevarlo, buscarlo. Es un libro de un gran amigo, Marcus Teixeira, un médico también de San Pablo, excelente investigador, excelentísimo. Y es un gran libro este. Es un gran libro para los que nos tratan de acusar a la homeopatía de ser una medicina que usa placebos. Y ahí van a encontrar un libro donde están muchas investigaciones
que se han hecho modernas y que bueno, está a disposición de todos. Creo que es un libro que se baja online y que lo está patrocinando la Asociación Médica Brasilera, no la Asociación Médica Homeopática Brasilera, la Asociación Médica Brasilera. Ustedes saben que en Brasil la homeopatía está a nivel de especialidad médica, ¿no? Bueno, gracias por todos los comentarios, gracias a todos, una vez Una más. sola cosita. Sí. Germán pregunta si el concepto de los arquetipos junguianos podría relacionarse con los héroes mitológicos y en ese caso también similar a los personoides homeopáticos. Yo creo que son aproximaciones diferentes, desde perspectivas diferentes, entonces es muy difícil compararlos o correlacionarlos, más allá de que la pregunta da como para un curso. Es muy Claro, difícil responder eso, pero claro. esto es lo que opino. Bueno, gracias a todos, y sobre todo Marcelo y el negrito. Bueno, abrazo grande a todos, que estén bien, nos vemos el jueves y el martes para los que vayan a venir al encuentro de emprendedología, que no se lo pueden perder. Abrazo grande.